Bien, en otras charlas hemos hablado del teatro isabelino, del teatro de algunos autores. Hoy hablaremos del teatro en Grecia y Roma, pero no del teatro en cuanto a análisis de las obras o de los autores, sino de algunas costumbres y regímenes de admisión, es decir, lo que era exterior a las obras. Bien. O sea, no Plauto, no Sófocles, pero sí acomodadores y personal de limpieza. Para empezar, debemos decir que tanto en Roma como en Grecia los teatros eran de enormes proporciones. El teatro de Pompeya y el de Herculano, que se han conservado gracias a la intervención del Vesubio, parece que tenían capacidad para 40 o 45.000 señores y señoras. Es decir, tenían las dimensiones de una cancha de fútbol. Y es probable que la cantidad de teatros disponibles en aquella época fuera muy considerable, a juzgar por los vestigios que se han encontrado, sobre todo en Italia y en Sicilia, donde se encuentran los restos más importantes de estos tipos de construcciones. De todos modos, es probable que el teatro más famoso de la antigüedad clásica haya sido el gran teatro de Dioniso, al pie de la Acrópolis de Atenas, que luego fue imitado en el Peloponeso, finalmente por los romanos, que construyeron cantidad de teatros de este tipo. Por todo el imperio, incluso hay ruinas importantísimas en el norte de África de este tipo de construcciones. Algunas particularidades. Por empezar, los romanos conocían el telón. Y no es tan loco hoy en día, pero recordarán que en el teatro isabelino, en la época de Shakespeare, bueno, ese teatro no tenía telón, ¿no? Lo cual causaba no pocos problemas, ya que, por ejemplo, no podían... tenían que sacar a los muertos. Sacar a los muertos, la arrastraban directamente. Sí. Así que debían sacarlos con algún pretexto argumental. Ahí vienen y se llevan el cadáver del rey, decía alguno, para justificar tal acto, ¿no? O sea, no es que bajaba el telón y entonces lo llevaban en el enteatro, como que no había estado, claro. Los romanos sí conocían el telón, lo llamaban cortina, que hemos dicho el otro día, ¿no? Más o menos lo mismo. El otro día contamos que se diferenciaba del telón actual en lo siguiente: en vez de ir descendiendo desde el techo hacia el suelo, salía desde las profundidades por medio de un sistema de cuerdas y se volvía a bajar cuando los actores estaban por salir a escena. La obra empezaba cuando el telón bajaba. Abajo el telón, se llama. Claro, abajo el telón, la frase de Ovidio, ¿no? Equivalía a decir, se alza el telón. Las mujeres de Roma solían ir mucho al teatro. Dejaban en una especie de boletería en la puerta los objetos que las incomodaban, por ejemplo el marido, y les daban una pieza de marfil, una especie de contraseña, les daban también una banqueta y una almohada para que se sentaran cómodas dentro del teatro. Ubicada la gente, la situación no era para nada pasiva. El silbido era empleado como muestra de impaciencia o de rechazo. Los griegos, si no sabían silbar, utilizaban un instrumentillo de varias notas llamado syrinx, pariente de la siringa, que era una especie de cornetita o flautín, para chiflar a los actores. Parece que Demóstenes, que era enemigo de Esquilo, en una oportunidad lo atormentó durante toda la obra haciendo sonar el syrinx. Las puertas del escenario, los pórticos, a veces estaban cubiertos, ¿no? Pero la parte reservada al público solamente estaba cubierta por unos lienzos fijados en mástiles. Era como un estadio de fútbol, no tenían techo, pero por ahí largaban unos trapos entre el público en caso de lluvia. Ahora, los actores sí estaban cubiertos. Sí. Desde las galerías que rodeaban al teatro, muchas veces largaban una especie de rocío o de agua de olor a través de unos rociadores que estaban dispuestos en las bocas de las estatuas para que quedaran mejor, ¿no? Entonces las estatuas empezaban a escupir un vaporcito oloroso que tenía por función disimular el mal olor que producían 40.000 personas juntas durante las largas jornadas teatrales, ¿no? Porque era gente de largo aliento la que iba al teatro y posiblemente de mal aliento también, ¿no?
Pero las jornadas eran larguísimas, duraban a veces 3 o 4 tragedias juntas y la gente se quedaba allí. Encima de los actores había unas cuerdas destinadas a hacer aparecer, de ser necesario, ¿no?, a los dioses celestiales. El Deus ex machina. Exacto. Y debajo había como una especie de sótano con unos agujeros por los cuales aparecían las sombras, las furias, la gente del infierno. A este pozo se le daba el nombre de agujero de Caronte, que como ustedes saben era el botero que te cruzaba hasta el territorio de los muertos. Durante la tragedia era todo tan aterrador que inmediatamente después se hacían una farsa que estaba destinada a devolver el buen humor al público. Era en general un grupo de hombres que improvisaba sobre un esquema simple. Había artefactos para fingir que había nubes, truenos, relámpagos. Las mínimas escenografías giraban sobre sí mismas y tenían 3 caras distintas, lo que permitía ir mutándolas. Finalmente, algunos contrapesos servían para levantar a los actores y bajarlos en el momento oportuno. A los trajes y zapatones altos que usaban para el teatro, los coturnos, Sí, ¿no?, señor. se añadía el uso de un casco y también la máscara. Hay que hacer notar que no había actrices y los papeles femeninos eran interpretados por actores enmascarados, bueno, lo mismo que en el teatro isabelino. En el teatro clásico era más fácil por la máscara. Después todas las máscaras no eran del todo realistas, ¿no? Servían también como amplificación de la voz. Claro. Digo, entonces bastaba una voz más o menos aflautada, ¿no?, para ser de mujer. El caso es que no había mujeres, y esto es un inconveniente en general, no solo en el teatro. No, en la vida misma. Pero los griegos eran especialmente aburridos a este respecto. Por empezar, no dejaban que las mujeres fueran no al teatro, pero sí a los banquetes filosóficos que armaban ellos. Tampoco podían ir a los Juegos Olímpicos, ni siquiera a mirar, lo cual les hubiera gustado, ya que los atletas de esa época competían completamente desnudos. Pero sí podían ir al teatro, aunque no podían actuar, no podían ser actrices. Bueno, me enojé muchísimo. Sí, pero tienes razón. Una sociedad muy aburrida. Las máscaras se fabricaban con corteza de árbol o con cuero o madera. El modelo era ejecutado por los escultores, siguiendo las ideas de los poetas, y servía la máscara también, como ha dicho Dorio, para dominar aquel enormísimo espacio, 30, 40.000 personas, con la voz. Cierto es que casi todos ellos tenían, me refiero a los teatros, no a los actores, tenían una extraordinaria acústica, pero en la boca de la máscara había como una especie de embudo, una trompeta acústica que aumentaba la potencia de la voz. Había muchas clases de máscaras, buenas tardes, cómicas, trágicas, satíricas. Las cómicas eran con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas colgando, pues ya se sabe lo gracioso que resulta ver a un señor visco. Las trágicas eran más grandes, tenían la mirada furiosa, los cabellos erizados, la frente deforme, y la máscara satírica era la más repugnante, las figuras extravagantes de cíclopes, faunos, centauros, etc. Y había una cuarta clase, que era la que representaba a las personas con sus caracteres naturales. Eran máscaras mudas y las usaban solo los bailarines. Saben ustedes que había coros guiados por un corifeo, personificaban la opinión, explotaban aquellas cosas que no eran puestas en escenas ni explicadas por el autor. Algunos directores de cine necesitarían este tipo de coros, pero el coro de una película, ¿dónde debe estar, ¿no? En la película. Sí. A lo mejor en la película misma o quizá en la platea del cine, Sí. como coro interactivo. Woody Allen lo pone en la película misma. Sí. No, pero mejor en el cine, me parece a mí. Sería ¿Cómo? maravilloso, una película con coro. Por ejemplo, usted va a ver Titanic y aparece DiCaprio, ¿no? Entonces el coro dice, ese es el tipo. El Y aviador. están sentados los tipos ahí en la... En la platea, aparece DiCaprio y todo eso. Ese es el tipo. Y usted ya sabe, Claro. aparece el Titanic y el coro dice, vas a ver que se hunde. Y bueno, está adelantando el argumento, pero eso es el coro. El coro es eso. El coro adelanta el argumento y no está mal. Claro, no hay que adelantarlo así, pero es que el buen autor de teatro adelanta el argumento ¿con qué? Con una premonición.
Claro, con la fuerza del destino finalmente con, es un, esto. con una premonición que el espectador tiene que recibirlo. Antes o después tiene que recibir esa premonición. O sea, en esa película es más difícil una premonición. Sí. Yo la haría así, por ejemplo, el tipo, hay una escena, ¿no? Dice, mañana viajaremos en el Titanic, y se están sirviendo whisky, y al tipo se le cae un cubito de hielo. Música. Entonces el coro en la platea dice, se le cayó el cubito porque el cubito es emblema y símbolo del iceberg con el que chocarán al día siguiente. Explico. Está bien. Está bien. No sé si está bueno. Para esa película sí. Uno O lo explica después el coro. Es mejor, eso es mucho mejor. te dije. Primero, antes de que choquen, se le cae el cubito. Nada. Pero cuando chocan contra el iceberg, se ve pedazos de hielo que caen. Y otra vez el pedazo del cubito que cae. Y entonces el coro, ¿viste? Aquella parte donde se le cayó el cubito era una premonición. Era extraordinario. Buenísimo. Hitchcock hace ese cine, ¿ves? Es porque el todo y la parte siguen un mismo dibujo. Tomá. Y aparece el director. Dice, bueno, yo he querido... Pero basta, señor. Deje ver la película. Extraordinario. Buenísimo. Bueno, el coro también bailaba en aquellos teatros. Entonaba estrofas acompañadas por una flauta. Durante mucho tiempo se creyó que los antiguos no conocían la polifonía. Tocaban todos la misma melodía. Y hace algún tiempo se descubrieron unos vasos decorados con músicos que tocan la flauta, más de un músico. Y alguien advirtió que no todos los músicos tapaban los mismos agujeros. Muy bien. Disculpen la expresión. Sí, ¿no? Con lo cual se conjeturó que no todos tocaban lo mismo, sino que se complementaban. No todos tocaban, sino que... las distintas flautas entonces tocaban un acorde. Es mucho conjeturar esto. Sí, bueno. También podía ser una poca prolijidad Del dibujante. del dibujante, que no se andaba fijando a ver qué agujero tapaba el dibujo anterior. Vaya a Yo saber. hago la figura, vos. Bien. A los espectadores cuando entraban al teatro les entregaban una ficha de hueso o de marfil. Se las daban unos señores que eran algo así como los acomodadores y que indicaba el sitio en que podían instalarse. El precio en Grecia de los asientos, 2 óbolos para los de preferencia. Todas las demás entradas, gratis. El teatro era gratis. El público podía hablar y silbar. Sí. Muy bien. Pero en caso de tumulto, intervenían los guardias armados. Armados con varas. Bueno, no había todavía pistolas. Claro. Para restablecer el orden. En Roma, como en Grecia, quienes velaban por las representaciones, los dioses, digo, que auspiciaban esto, eran Baco, Dioniso, Apolo y Venus, o sea, Afrodita. Muchas veces, antes de comenzar, se hacían sacrificios de animales. Bueno, costumbre que hemos abandonado aquí en este teatro, Qué pena. por lo menos por disposición de Rottenberg, ¿no? Bueno, eso de andar matando un chancho antes de empezar la representación. No está mal. Los romanos separaron las atribuciones de los actores. Ya los griegos en los últimos tiempos de Alejandro habían tenido que dispersar a los coreutas mientras bailaban para evitar ese sofocón que se advierte en los actores de las comedias musicales cuando cantan y bailan al mismo tiempo, que no saben ya de dónde tomar aire, ¿no? Entonces había un coro menos fatigado que cantaba las palabras y otro que se movía. Está muy bien. Distribuían, ¿no? Toribio, que no sé quién es,
probablemente. Contaba que en Roma los actores se cuidaban mucho la voz y se hacían cantar una parte por esclavos. Algunas de las partes donde cantaban muchos al mismo tiempo eran cantadas por esclavos en lugar de actores que se reservaban la voz Para los para solos. las partes solistas. Claro. Pero había actores que siempre se hacían doblar y hacían los ademanes mientras otros hablaban. Eran los famosos cafici. Igual que ahora, ¿no? Como los teatros eran muy grandes, los que dirigían a los músicos iban calzados. ¿Cómo que no se habían inventado Las armas de fuego. las armas de fuego? No, iban calzados con unas sandalias de fierro o de madera para golpear y ser oídos, marcar las entradas pegando en el suelo, ¿no? Y las mujeres que no figuraban tenían sí un papel posible. Eran admitidas como mimos, mime o mimulea, y este era un atractivo en Roma no muy llamativo. Además de personajes clásicos, había algunas convenciones para la escena, heredadas de los griegos, que todos los poetas cuidaban, ¿no? El actor que se consideraba que venía de lejos, si se suponía que venía de otra ciudad, entraba por la izquierda de la escena. Y todos los espectadores ya sabían entonces que el tipo venía de lejos. No tenía que decir, vengo de lejos. Si entraba por la izquierda, se sabía que venía de lejos. En cambio, el que entraba por la derecha, venía de cerca. Es extraordinario. A mí me gustó mucho esto, ¿no? No hay que explicar nada. Incluso se podría aumentar el número de estas convenciones hasta hacer innecesario todo palabrerío. Bueno, Hacer 4 o 5 puertas. El que viene por la puerta verde viene de lejos, el de la puerta rosa llega derrotado, triunfador llega el que viene por la puerta negra, enamorado el que se asoma por una ventana, de modo que los movimientos de los actores, como en un ajedrez, van dibujando el argumento a partir de una situación de los actores, más que a partir de un discurso o de su mímica. No está mal eso. Solo con sus movimientos los actores construyen el argumento de la obra. Como el teatro codificado japonés. Hay el teatro- entre los japoneses el teatro algo No. parecido a eso. ¿No? Un detalle horrible. Eran muy solicitados para el teatro los cuerpos monstruosos, tanto que se llegaron a fabricar dichos monstruos, colocando niños desde muy chicos en moldes que los deformaban, etc. Los emperadores en Roma trataron con mucho rigor a los cómicos. Augusto mandaba a azotarlos si no le gustaba la función. Claudio hizo decapitar a media docena de mimos. vamos todavía. Tiberio, Calígula, Nerón desterraron a grandes grupos de actores. Nerón ya lo he dicho. Pero en cambio acá dice, no importa lo que dice, es el emperador Trajano, evidentemente, acá dice algo espantoso. Trajano directamente prohibió que durante su gobierno se representara ninguna obra. Claro, Atención, la gente del GTA. sí. Atención, Carlos Rottenberg. Atención, la Asociación Argentina de Actores. Trajano, aquel durante cuyo El español. imperio Roma alcanzó su mayor extensión, prohibió que se representara obra alguna. Una cosa lleva a la otra, me parece. Sí. Pero bueno, el pueblo reclamaba actores. Y hubo un emperador, Constancio, que quiso expulsar no solo a los actores, sino también a los filósofos. Bueno, vamos, la misma cosa. Bajo el pretexto de que había hambre. Se desató una hambruna en Roma y para repartir mejor la comida expulsó a actores y filósofos, según él, la peor parte de la comunidad. Pero la gente se enojó y exigió que los actores se quedaran. A cocinar. ¿Ven cómo son? No dice aquí qué pasó con los filósofos, pero los actores volvieron y continuaron con la pantomima. Un sanguchito de filósofo. Por suerte todo ha progresado muchísimo, los teatros ahora son mucho más chicos, tienen techo, bien puede llover, que no nos mojaremos, etcétera, etcétera. Los filósofos hicieron actores también ahora. Claro. Sí, y está también el milagro de los medios de comunicación que lleva el teatro a millones de personas. Hay ahora millones de personas que pueden ver las obras de Plauto, de Sófocles, de Eurípides y Esquilo. Es decir, podría verlas si las difundieran por televisión.
Hoy se pasó Lularia, me parece. Pero bueno. Un chiste culto, digamos así. Bien está Tinelli, que algo sabe. Claro. ¿A quién dedicar este informe? Pues a los acomodadores, nuestros amigos de siempre del teatro. Gente muy versada que suele conocer extensos repertorios y ha visto más teatro que todos nosotros. Absolutamente. Y muchas Y veces sin embargo cada se hora. limitan a indicarnos el camino en una actitud solar y silenciosa. Bueno, Sí, que reciban ¿usted nuestras qué- migajas. qué Nada más tiene que decir? Estaba pensando en algunas otras cosas de esta simbología. Por ejemplo, el vestuario era importante también en esos tiempos. Usted hablaba de la suma de convenciones, puesto que una toga púrpura podía indicar siempre a un basileus, a un rey, o una toga blanca a un dios, o en fin, este tipo de cosas. A su vez, los colores, cuando no marcaban la condición del personaje, marcaban sí algún rasgo particular, la pureza, la castidad o la pudrición total de su propia alma. Estaba pensando también en ese reclamo de nuestro amigo Oscar Wilde, que solía rogar, oh, make me a mask, hazme una máscara, hazme un disfraz, ¿no? Eliot pedía que se lo dejaran usar esos disfraces deliberados con los cuales podía llegar a ser algo más. Y usted mismo, hace escasas 48, 72 horas, tuvo una inquietud públicamente que a mí me ha trastornado. Yo soy hijo de un actor, para que negarlo, me he criado en medio de parrillas y Sí, claro. bambalinas y qué sé yo, y siempre me trastornaba esta misma inquietud, que es ¿en qué momento el llanero solitario deja de ser el llanero solitario y pasa a ser el hombre que recibe los aplausos? Se lo pregunté sin mucho éxito. Sí, yo estaba en casa y decía, A pero será de Mercedes Dios. Morán, sí. Si hubiera Una pregunta fracasado que no tuvo igual la pregunta. mucha Porque- respuesta. Porque es efectivamente la pregunta clave esta. Claro, sí. Fíjese que hay otra cosa interesante, y es que también el teatro clásico, el griego, un poco menos el romano, después hubo alguna conversión, desembocan en un escenario particular, que son los atrios de las iglesias, los famosos misterios, ese género de obra que sucedía en la antesala de una obra mucho mayor, en la que siempre se representa la misma tragedia. La misa está hecha, ¿no? Y tan misa es. Y digo, quizás en este punto es donde el teatro nos inquieta a todos, sobre todo los que nos vimos obligados a criarnos en estos ámbitos, y es en qué medida no está todo esto marcado, nuestra vida cotidiana marcada por una especie de guión en el cual ya todo sucede como en las obras japonesas, y hay un guión brutal, trágicamente marcado en el sentido de la tragedia, en el que una pregunta está ya sugiriendo aquel tipo de voz que la va a responder desde una palabra que no es la propia, así sea un duelo, un diálogo amoroso, un diálogo laboral, o quizás el diálogo que tiene uno frente al último de los interlocutores, por ahí Caronte, aquel que andaba por ahí debajo de esa especie de agujero que había en el piso de los teatros. Y es eso también lo que nos hace pensar en la forma distinta en que funcionaba o que funciona el teatro y en que funciona el entretenimiento. El teatro es mucho más que un entretenimiento, querido Alejandro, tengo para mí, y creo que todos lo podemos entender así, en el punto en que el entretenimiento es, como su nombre lo indica, un pasatiempo. En cambio, el tiempo que se invierte en esa especie de comedia o de tragedia, no importa el género, en el que uno repite palabras que fueron acumuladas generación tras generación, lo que se está haciendo es confirmar el triste destino, a veces, de la humanidad. Cuando uno está representando una tragedia, hay quienes entienden que simplemente están asistiendo a un pasatiempo, a un entretenimiento. Y cuando ella dice, por ejemplo, pero mirá si serás payaso, uno tiene que responder tristemente, como quien se retira, haciendo mutis por el foro, no, soy un circo. Extraordinario. Soy un circo es un tango de Horacio Ferrer y Héctor Stamponi que vamos a escuchar ahora, en la versión de ambos autores. Addison decía, cuando uno sueña es al mismo tiempo autor, actor y espectador Qué bueno. de la obra. Y alguien agregó, y también el edificio. Escuchemos entonces a Héctor Stamponi y Horacio Ferrer en este tango que se llama Soy un circo.